Y si te dijera que hubo un momento en que el cielo decidió mirar hacia abajo y no resistió la tentación, seres de luz destinados a custodiar el orden. Juraron en secreto romper el diseño de Dios y reescribir el destino de la humanidad. Lo que escucharás hoy apenas aparece insinuado en la Biblia canónica, pero resuena como un trueno en manuscritos antiguos. Suscríbete y activa las notificaciones. Esta es la puerta de un misterio que no todos están preparados para cruzar. Génesis 6 deja una línea enigmática, casi como una grieta en la historia. A los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. En esa grieta, los antiguos textos intertestamentarios, especialmente el libro de Enoch, vierten Untogenchi, la crónica de los vigilantes, los Grigori, una orden de ángeles enviados a observar, instruir y sobre todo mantener límites entre cielo y tierra, no bajar, no tocar, vigilar. Y sin embargo, vigilando, desearon, no fue una caída precipitada por un solo ángel aislado, ni un arrebato impulsivo. Fue una conspiración lúcida, con nombres, jerarquías y un pacto sellado. A la cabeza, Semihaza o Shemihaza, cuya voz, dice la tradición, tenía el peso de una sentencia. A su lado, Azezal, que más tarde será recordado no por su deseo, sino por lo que enseñó. Junto con ellos, una hueste de 200. Eligieron un lugar, el Hermón, montaña de nieves viejas y vientos cargados de presagio. Allí, ante el cosmos que fingía dormir, juraron no habría retorno, que el castigo caiga sobre nosotros si alguno se arrepiente. Fue el sello. Y el cielo, testigo silencioso, tomó nota. ¿Por qué cayeron? La superficie del relato habla de lujuria, pero debajo late algo más denso, un orgullo disfrazado de compasión, ansia de poder camuflada como misión pedagógica. La tentación no fue solo la belleza humana, fue la idea de mejorar a la humanidad a su manera, con atajos de conocimiento, con herramientas que prometían control, de custodios del límite a ingenieros del destino. Lo que Dios daría a su tiempo, quisieron entregarlo antes, fuera de tiempo. Así empiezan muchas corrupciones, no con odio explícito a lo sagrado, sino con la ilusión de poder optimizar lo que Dios estableció. La noche del Hermón no fue una fiesta, fue una liturgia invertida, donde debería haber ofrenda, hubo juramentu, donde debía haber obediencia, hubo diseño propio. El aura de sus alas, dice la leyenda, produjo un silencio frío. El cielo no tronó, el suelo no se abrió, fue peor, permaneció quieto, como cuando un padre observa, deja constancia y decide el tiempo del juicio. Ellos descendieron. Entonces comenzó la pedagogía prohibida. Los vigilantes no solo tomaron esposas, hijas de los hombres que, según los relatos, aceptaron y temblaron. Transmitieron secretos. Azezol instruyó en la forja del acero, el pulido del bronce, el temple de la espada. Otros revelaron los encantamientos, el corte de raíces, el trazado de signos, la lectura de los cielos con fines que no honraban al Creador. A las mujeres, narra con crudeza la tradición, les enseñaron a oscurecer los ojos con polvo brillante, a delinear rostros, a velar el deseo con cosmética que no buscaba belleza, sino dominio. La primera gran mezcla no fue solo de carne, fue de saberes. El conocimiento sin santidad se volvió veneno. A muchos piensan que el pecado de los ángeles fue únicamente sexual, pero el golpe más profundo fue epistemológico. Instalaron una forma de conocer que prescinde de Dios en sí, el bien proviene de la fuente. Lo que los caídos hicieron fue construir canales paralelos. Allí nacen los atajos a poder sin altar, visión sin obediencia,
técnica sin compasión, y cuando el conocimiento se separa de la santidad, la creación se vuelve herramienta. La persona, objeto, el tiempo, mercancía en la tierra, cantera. El resultado no fue progreso, fue desorden con brillo. Semijaza, el persuasor, no enseñó tanto con manos como con palabras. Justificó, adornó, argumentó, hizo creer que bajar no era traición, sino misión, que mezclarse no era corrupción, sino puente, que enseñar no era orgullo, sino caridad. La mentira más eficaz siempre acaricia la verdad con la punta de los dedos. Enoc registra que muchos de los suyos dudaron antes del juramento. Semijaza ofreció solidaridad en la caída en sí. Esto se hunde, nos hundimos juntos, y la responsabilidad compartida se convirtió en anestesia del alma. Al contacto con la carne, el mundo se alteró. No fue un simple aumento de violencia, fue como si el pulso de la creación se descompasara. La lluvia caía fuera de estación, la tierra ofrecía fruto. Con esfuerzo no se rompió el universo, se tensó. Y en esa tensión, la humanidad aprendió a desear lo que no necesitaba y a olvidar lo que debía custodiar. El mal no entró como un ejército, sino como una moda. Así operan los caídos, con paciencia, con brillo, con promesas de resultados. Los nombres comenzaron a circular como brasas Cocabel, y las estrellas mal interpretadas, Bearquil y la lectura del relámpago, Araquil y la geometría de tierras, Samsiel y los signos del sol. Cada disciplina, amputada de su propósito de alabanza, se volvió hechicería de control. Este es el corazón del engaño, tomar un bien creado toxej, su fin, y presentarlo como liberación. La Biblia dirá después que la tierra se corrompió. Enoc detalla cómo a la pregunta, ¿por qué cayeron? Se suma otra más punzante: ¿por qué fueron permitidos? Porque Dios educa en la historia, el límite impuesto en el Edén. No comer del árbol ahora se presenta de otro modo. No tomar el conocimiento sin la voz de Dios. En los vigilantes son, en la trama secreta, una advertencia viviente. El bien, separado de su fuente, se convierte en filo. El brillo sin trono enceguece. El amor sin mandato posesiona. La pedagogía prohibida ocupa los claustros de la noche. Los altares se enfrían. El cielo, sin ruido, prepara un veredicto. Al final de esta serie y en este video revelaremos un detalle oculto que no aparece en la Biblia canónica: el significado del juramento del Hermón, según la tradición más antigua, y cómo ese juramento habría sellado no solo su destino, sino el patrón de toda corrupción posterior. Una clave que, cuando la escuches, hará que todo lo que hoy consideras moderno te parezca una repetición de aquella noche. Mientras tanto, graba esta imagen en la memoria: en una montaña, un círculo de fuego contenido, alas que no baten, voces que se comprometen, y un silencio divino que pesa. No hay rayo, nujei truenu, solo la libertad que se juega a sí misma, y el reloj de Dios que no se apura, pero tampoco falla. Si esta primera caída te ha hecho sospechar que mucho de lo que llamamos progreso tiene raíces más antiguas de lo que nos cuentan, quédate. En la parte 2 exploraremos qué ocurrió tras el juramento, las bodas prohibidas, el nacimiento de los Nefelim y la violencia que cubrió la tierra. Suscríbete, comparte este episodio y dime en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Nos encontramos en la siguiente puerta, donde lo prohibido empieza a tener nombre propio. El juramento del monte Hermón no fue un pacto vacío. Los vigilantes descendieron y cumplieron su palabra, no como un acto repentino, sino como un proceso que se extendió en las noches y en los días. El cielo los había creado como guardianes de los límites,
pero al cruzarlos, se convirtieron en invasores de la historia humana. El libro de Enoc detalla con crudeza lo que Génesis apenas sugiere. Los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos a los gigantes. Lo que comenzó como deseo se transformó en alianzas prohibidas. Las mujeres, atraídas por el resplandor de estos seres, se encontraron con presencias que no eran del todo carnales ni del todo espirituales. Los relatos apócrifos describen que la primera mirada era un fulgor insoportable, una belleza que no podía medirse con parámetros humanos. Pero con esa atracción llegó el vértigo en aceptar. La unión era aceptar cargar con algo que el cuerpo humano no estaba diseñado para soportar. Las mujeres se convirtieron en vasijas de lo imposible. Las bodas no se celebraron en templos ni con himnos. Fueron actos clandestinos, encuentros sellados en las sombras. Lo que para los ángeles era transgresión, para las mujeres se convirtió en condena. Los embarazos se prolongaban más de lo natural. Las criaturas en su interior crecían con una rapidez brutal, desgarrando no solo el cuerpo, sino el orden mismo de la naturaleza. De esas uniones nacieron los Nefelim, gigantes cuya mera existencia deformaba el equilibrio del mundo. No eran simples hombres de gran estatura, eran híbridos, mitad carne humana, mitad de espíritu caído. Su presencia estaba acompañada de hambre desmedida, de violencia sin freno, de una ansia que no se saciaba. Los cronistas antiguos decían que los Nefelim devoraban todo lo que se les ponía delante en el grano de la tierra, los animales del campo, y cuando no quedaba suficiente, la carne de los hombres mismos. El primer canibalismo no surgió de tribus desesperadas, sino de la voracidad de estos hijos del error. Enoc relata que la tierra gimió bajo el peso de los Nefelim. El planeta mismo parecía enfermo, como si la sangre derramada hubiera contaminado la creación. El aire se volvió pesado, el cielo parecía más distante. No se trataba solo de cuerpos colosales, sino de presencias que portaban una corrupción espiritual. El ser humano ya no podía distinguir qué era suyo y qué venía de afuera. Ideas, visiones, impulsos de violencia y lujuria se propagaban como plagas invisibles. La mezcla trajo también conocimiento ilícito. Los hijos de los vigilantes no heredaban solo la carne, sino también fragmentos del poder de sus padres. Se dice que algunos Nefelim podían manipular los elementos, otros dominaban la fuerza de 100 hombres, otros tenían visiones de lo que aún no había ocurrido. Pero todo poder que no nace de la santidad termina por convertirse en ruina. Los Nefelim no edificaron ciudades de justicia, sino imperios de miedo. Se erigían como dioses, exigían sacrificios y comenzaban a instaurar un orden que ya no reconocía al Creador. Aquí está lo inquietante. La unión de los ángeles caídos con las mujeres no fue solo un acto carnal, fue la creación de una nueva raza híbrida que pretendía usurpar el plan de Dios para la humanidad. Los vigilantes no buscaban únicamente placer, buscaban herencia, querían sembrar en la tierra una descendencia que llevara su marca y perpetuara su rebelión. En otras palabras, los Nefelim eran su proyecto de inmortalidad, su intento de colonizar la historia humana con sangre corrompida. Imagina a las aldeas antiguas, familias simples que trabajaban la tierra, viendo nacer criaturas que no podían ser contenidas en cunas, que crecían a la velocidad de meses, lo que un niño tardaba años, que exigían alimento como si fueran ejércitos vivos. El miedo se convirtió en el aire cotidiano. No había guerra justa, porque los Nefelim no conocían el límite. Ellos eran la guerra encarnada.
Los vigilantes, mientras tanto, seguían enseñando artes prohibidas. Algunos instruyeron a los hombres en la escritura de conjuros, otros en la observación de las estrellas para fines ocultistas, otros en la manipulación de metales para fabricar armas que la humanidad aún no debía conocer. Lo que parecía progreso era, en realidad, una aceleración que conducía al abismo. La humanidad se volvió dependiente de un conocimiento que le hacía sentir poderosa, pero que al mismo tiempo la encadenaba. La Biblia resume este tiempo diciendo: la maldad del hombre era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Pero el trasfondo que nos revela Enoc es que esta maldad no brotó de la nada. Fue incubada por enseñanzas venenosas y por el peso de los gigantes. Los caídos transformaron la tierra en un laboratorio de corrupción. El eco de los Nefelem no desapareció con facilidad. Incluso después del diluvio se mencionan remanentes en los Ripahim, los Anekim, los gigantes de Basán como Og, cuya cama de hierro aún es recordada. Esto nos indica que la mancha no se borró de una vez. La semilla híbrida siguió filtrándose, como si el juramento del Hermón aún resonara en la sangre de los pueblos. La tragedia de estas bodas prohibidas no fue solo para las mujeres o los hijos, sino para toda la humanidad. Los hombres dejaron de reconocer el rostro de Dios en sus semejantes y empezaron a ver enemigos, presas, objetos de deseo o de consumo. El Uaumau Humanau, diseñada para adorar, se volvió esclava de poderes invisibles que murmuraban desde la sombra. Quédate hasta el final, porque revelaremos un detalle del libro de Enoc que casi nadie comenta. Como los propios ángeles caídos enseñaron a sus hijos a odiar al Creador, y cómo este odio fue transmitido de generación en generación como una herencia espiritual maldita. Si te impacta imaginar un mundo dominado por gigantes hambrientos y conocimientos prohibidos, no te pierdas la siguiente parte. Allí hablaremos de la rebelión de los Nefelim y de cómo su violencia provocó el mayor juicio sobre la tierra en el diluvio. Suscríbete, comparte este video y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo esta historia oculta. Los Nefelim no fueron simples anomalías biológicas, eran la encarnación de un desafío abierto al Creador, la prueba viva de que los ángeles caídos no solo habían quebrantado su propia misión, sino que habían corrompido el tejido mismo de la humanidad. Y pronto, lo que comenzó como un secreto entre los vigilantes y las hijas de los hombres se transformó en un reinado de terror sobre toda la tierra. Al principio los hombres temblaban ante ellos, los miraban como a dioses. Eran gigantes colosos que caminaban entre aldeas diminutas, seres con fuerza imposible de contener. Los pueblos más primitivos, incapaces de comprender, les ofrecían tributos, sacrificios, incluso adoración, pero pronto quedó claro que estos hijos del error no buscaban reverencia, sino dominio absoluto. Los Nefelim no se conformaban con alimento ni con poder. Había en ellos un vacío insondable, un hambre espiritual que se manifestaba en violencia. Devastaban campos enteros en un día, arrasaban rebaños completos y cuando no quedaba nada, se volvían contra los mismos hombres que les temían. La tierra se volvió un escenario de masacres. Familias enteras desaparecían en una noche, devoradas o esclavizadas. Lo más aterrador era su odio a lo sagrado. Aquello que representaba pureza despertaba en ellos una rabia descomunal. Enoc describe cómo los Nefelim blasfemaban contra el cielo, cómo se burlaban de la creación y de las leyes divinas. No querían simplemente vivir, querían demostrar que podían desafiar a Dios
en su propio mundo. Eran los frutos de la desobediencia y vivían para expandir esa misma desobediencia. Los vigilantes, sus padres, tampoco se detuvieron. Azezal enseñaba a los hombres el arte de la guerra en espadas, cuchillos, escudos y corazas. Armaron a la humanidad no para protegerse, sino para exterminarse. Semjasa revelaba encantamientos, conjuros para manipular voluntades, para invocar fuerzas ocultas. Otros enseñaban la magia de las hierbas y raíces, pero no para sanar, sino para envenenar y embrujar. Los hombres recibieron herramientas que parecían dones, pero en realidad eran cadenas disfrazadas de sabiduría. El mundo, que había sido diseñado como un jardín, se convirtió en un campo de batalla espiritual y carnal. La violencia llenó cada rincón. Los pueblos no conocían paz. Cada día era un derramamiento de sangre. El rugido de los Nefelim, su hambre, su desprecio, se volvieron la banda sonora de la tierra. El clamor comenzó a subir. No era solo el grito de los hombres, era también el gemido de la creación. La tierra misma parecía enferma. El cielo ya no se mostraba claro. Los ríos se teñían con la sangre de los inocentes. Los montes retumbaban con pasos colosales. Era como si todo el universo estuviera anunciando que el equilibrio había sido quebrado. Los ángeles que permanecían fieles observaban desde lo alto con horror. Y entonces, según Enoc, algo inaudito ocurrió. A las almas de los muertos comenzaron a clamar ante Dios. No eran solo cuerpos caídos en batalla, eran voces en el mundo invisible, gritando justicia, exigiendo que el Altísimo interviniera. Era una multitud invisible que pedía un juicio, porque la tierra ya no podía sostener más corrupción. Aquí está el detalle que pocos mencionan. En el grito que llegó al cielo, no fue solamente de los hombres vivos, sino de las almas que habían sido arrancadas injustamente. Enoc relata que estas voces clamaban día y noche, como un coro espectral que no descansaba. Era imposible ignorarlas. El universo mismo exigía que Dios actuara. Los Nefelim, lejos de detenerse, comenzaron a levantarse como reyes. Se proclamaban dioses, erigían altares para sí mismos y obligaban a los hombres a rendirles culto. La idolatría no nació en templos sofisticados, sino en la sumisión forzada a gigantes que se presentaban como divinidades. Algunos exigían sacrificios humanos, otros se complacían en la humillación de pueblos enteros. La humanidad empezó a perder la noción de quién era su verdadero creador. En ese punto, la rebelión no era solo un asunto de ángeles caídos, era un sistema mundial de corrupción. La violencia se institucionalizó, el conocimiento prohibido se convirtió en la norma y la fe en el Altísimo parecía desaparecer bajo las sombras. Fue entonces que la ira de Dios se encendió, no como un capricho, sino como una respuesta necesaria a un mundo que ya no tenía cura. El Altísimo convocó a sus ángeles fieles y dictó sentencia contra los vigilantes. Debían ser encadenados, confinados en prisiones de oscuridad, porque habían contaminado el mundo con sus obras. Pero antes debía atenderse el problema de su descendencia a los Nefelim. Y aquí surge una verdad escalofriante. Los espíritus de estos gigantes, una vez muertos, no regresarían al cielo ni a la tierra, sino que quedarían vagando eternamente como entidades malignas. Lo que hoy conocemos como demonios, según los escritos de Enoc, serían los restos espirituales de aquellos híbridos. Imagina esa escena, ejércitos de ángeles descendiendo con órdenes de Dios.
enfrentando a los colosos que habían sembrado terror. Una guerra que no quedó escrita en detalle en la Biblia, pero que los textos apócrifos sugieren como una limpieza brutal de la tierra. Los Nefelim caían uno a uno, pero sus espíritus no morían. Quedaban flotando, llenos de rabia, buscando cuerpos donde habitar, buscando prolongar su rebelión, incluso después de la muerte. El juicio estaba cerca, y el instrumento sería algo que cambiaría para siempre la historia, el diluvio. Pero antes de hablar del castigo, era necesario mostrar la magnitud del pecado, la profundidad de la corrupción y el alcance de la rebelión. La humanidad, seducida por los caídos y dominada por los gigantes, había llegado a un punto de no retorno. Quédate hasta el final del video, porque revelaremos un secreto oculto, como el diluvio no fue solo un castigo, sino también una purga espiritual diseñada para cortar la influencia de los Nefelim y sus padres caídos, algo que pocos predicadores se atreven a contar. La rebelión de los Nefelim encendió la ira de Dios y el clamor de la tierra exigía justicia. En la siguiente parte hablaremos del juicio celestial, de los ángeles encadenados y de cómo se preparó el diluvio. Suscríbete, comparte este video y dime en los comentarios desde qué ciudad y país estás escuchando esta historia prohibida. La tierra estaba llena de violencia. Los Nefelim habían convertido la creación en un campo de sangre. Los hombres habían sido seducidos por la magia prohibida, y los vigilantes continuaban enseñando artes oscuras como si fueran dones celestiales. Todo estaba corrompido. El aire estaba contaminado con idolatría, los corazones humanos estaban intoxicados con lujuria, y el eco de los gritos de los inocentes ascendía como una nube negra que no se disolvía. En medio de este caos, Enoc, el hombre justo, fue llevado a contemplar visiones que ningún otro humano había recibido. En esas revelaciones vio cómo los ángeles fieles se reunían ante el Altísimo y presentaban el clamor de la tierra. Fue entonces cuando se decretó a los vigilantes que habían descendido y tomado esposas entre las hijas de los hombres debían ser juzgados. La sentencia fue inapelable. Serían encadenados en prisiones de oscuridad sin posibilidad de redención. La descripción es escalofriante. Enoc narra cómo los ángeles enviados por Dios descendieron como relámpagos ardientes, con cadenas hechas de fuego y de misterio, preparadas para aprisionar a los caídos. Semjasa, Azezol y los demás líderes fueron tomados y arrojados a abismos profundos, lugares oscuros donde ni la luz ni la esperanza existen. Allí permanecerían hasta el día del gran juicio. Azazel, en particular, fue señalado como uno de los principales corruptores. Había enseñado el arte de la guerra y había derramado más sangre que nadie. Su destino fue ser sepultado bajo las montañas, encadenado con hierro ardiente, sin posibilidad de escapar. Lo impresionante es que Enoc afirma que los hombres mismos clamaron contra Azezol porque reconocían que todo mal había comenzado con sus enseñanzas. Pero si los vigilantes habían sido apresados, quedaba todavía el fruto de su unión con las mujeres humanas, a los Nefelim, gigantes que no podían ser ignorados. Era necesario un acto de proporciones cósmicas para detener la corrupción que se había extendido a cada rincón de la tierra. Fue entonces cuando el Altísimo decretó el instrumento de su juicio, el diluvio universal. Este evento no fue solo un fenómeno natural de aguas cayendo del cielo, no. Fue un acto de purga espiritual. El diluvio no solo borró ciudades y pueblos, no solo limpió la superficie de la tierra, sino que también desarraigó a los Nefelim de su dominio físico. El agua descendió como espadas líquidas, arrancando la violencia de raíz,
ahogando la arrogancia de los gigantes, derribando sus altares de idolatría. Imagínalo en mares abiertos en los cielos, cataratas infinitas cayendo desde lo alto, la tierra temblando mientras las fuentes del abismo se rompían, hombres gritando, Nefelim rugiendo con furia, pueblos enteros buscando refugio donde no lo había. El diluvio fue el grito final de la justicia divina, el rugido del cielo sobre una humanidad que se había vendido al error. Pero aún hay un detalle oculto. Los espíritus de los Nefelim no perecieron con sus cuerpos. Cuando las aguas se llevaron sus colosos cuerpos de carne, sus almas quedaron atrapadas en un estado intermedio. Enoc explica que estos espíritus desprovistos de lugar vagarían por la tierra como sombras eternas, buscando cuerpos que habitar, buscando prolongar su rebelión. Son esos los que hoy conocemos como demonios, entidades que atormentan, poseen y buscan perpetuar el odio de sus padres caídos. El diluvio, por tanto, fue doble. Destruyó físicamente la corrupción, pero también selló el destino espiritual de los híbridos. El juicio fue completo. Los vigilantes fueron encadenados, los Nefalim destruidos y la humanidad reducida a una sola familia, la de Noé. Era la única manera de reiniciar el plan divino. Aquí está lo que casi nunca se predica. El diluvio no fue solamente un castigo, sino una intervención quirúrgica de Dios para cortar la sangre corrompida. Si no hubiese caído el diluvio, la humanidad entera habría sido esclavizada por los gigantes y no habría quedado carne pura para traer al Mesías. El plan de redención habría sido imposible. El diluvio no fue solo ira, fue misericordia disfrazada de catástrofe. Noé fue escogido no solo por su justicia, sino porque su linaje estaba limpio de la mezcla angelical. Su familia fue preservada como la semilla pura que sostendría la promesa. La humanidad se redujo a 8 personas, pero esa aparente tragedia era en realidad un acto de gracia en la oportunidad de restaurar el camino hacia la redención. Los vigilantes, mientras tanto, fueron llevados a sus prisiones eternas, condenados a esperar el juicio final. No volverían a caminar entre los hombres, pero sus enseñanzas ya habían dejado cicatrices profundas. La guerra, la idolatría, la magia oscura, todo eso sobreviviría en diferentes formas, transmitido de generación en generación. La corrupción no desapareció del todo, pero fue contenida lo suficiente para que el plan divino siguiera adelante. Y así, el diluvio se convirtió en un punto de no retorno. La humanidad nunca volvería a ser la misma. El recuerdo de los gigantes, de los vigilantes y de la destrucción quedó grabado como un eco en mitologías de todo el mundo. Historias de dioses que descendieron y heroís colosales, de cataclismos que barrieron civilizaciones enteras. Todo eso tiene su raíz en esta narrativa prohibida que pocos se atreven a explorar. Quédate hasta el final, porque en la próxima parte revelaremos cómo, a pesar del diluvio, la semilla de la rebelión no fue completamente destruida, y lo más impactante, Inorpi, cómo estas sombras aún afectan al mundo actual. El juicio de los vigilantes y el diluvio marcaron el momento más oscuro y al mismo tiempo más justo de la historia humana. Pero la historia no terminó allí. Suscríbete, comparte este video y cuéntame en los comentarios, ¿crees que los espíritus de los Nefelim siguen vagando en el mundo de hoy? El diluvio cayó como una noche interminable y, cuando las aguas retrocedieron, la tierra respiró.
El aire se limpió del humo de los altares impuros. Los campos, libres por fin del peso de pasos colosales, se abrieron en brotes tímidos. Los vigilantes estaban encadenados, los Nephilim ahogados en silencio. Pero el silencio no siempre es vacío, a veces es seco, porque lo que el agua arrancó del suelo dejó en suspensión en el espíritu del mundo. Los cuerpos de los gigantes desaparecieron. Sus espíritus, según Enoc, quedaron vagando como sombras hambrientas, sin reposo, buscando anfitriones, husmeando en grietas del miedo y del deseo. El mundo fue reiniciado, sí, pero no fue formateado. Noé descendió a una tierra que ya no rugía, y el pacto del arco puso color a un cielo que acababa de escarmentar. Sin embargo, las cicatrices de la pedagogía prohibida permanecían como semillas dormidas ante técnicas, hechizos, obsesiones que podían volver a brotar si encontraban clima favorable. ¿Y qué clima más propicio que el orgullo que se rehace con rapidez? Apenas unas generaciones y los hombres decidieron reescribir el mapa de lo sagrado. Babel se levantó como una torre, no para alcanzar a Dios, sino para anular la necesidad de Dios, ladrillo sobre ladrillo. Argamasa de ambición, arquitectura que imita el cielo sin altar en la confusión de lenguas, no fue capricho, fue freno. El proyecto de los caídos había cambiado de rostro, ya no colosos devorando grano y carne, sino sistemas que devoran almas con uniformidad y eficiencia. Pero las sombras no se contentaron con simbología. El Antiguo Testamento deja rastros de remanentes. En Deuteronomio y Números se oyen nombres que suenan como tambores: Refaim, Emim, Zamzumim, Anakim. Vimos allí gigantes, Ishus de Anak, y nosotros nos veíamos como langostas. En Niemi 13 y 33, en Basán reinó Og, cuya cama medía 9 codos de largo de T3 y 11, como si hasta su descanso fuera un desafío. Si el diluvio había sido una purga, ¿por qué persistían ecos de lo prohibido? La escritura no ofrece un mapa completo, pero la lógica espiritual es clara en la corrupción. Busca reintroducirse por las fisuras de la desobediencia humana. Aquí asoma un dato que muchos pasan de largo en Basán y el Hermón, territorios bajo la órbita del último gran rey gigante. Se conectan con tradiciones antiguas sobre el mundo de los muertos y con el lugar del juramento de los vigilantes. Es como si el mapa guardara memoria, en donde se juró la transgresión, perduró la resistencia a la santidad. No es matemática, es patrón, territorios, linajes, prácticas. Todo parece decir que el mal no solo actúa en eventos, sino también en geografías y hábitos. La historia de Israel, entonces, no es solo política ni tribal, es exorcismo de la tierra. Cuando el pueblo entra en Canaán, se enfrenta no solo a ciudades y murallas, sino a restos de una mezcla. Josué y Caleb ven lo mismo que los otros espías, pero su lectura es otra en sí. El Señor ha prometido, el tamaño del enemigo es irrelevante. La batalla no es de centímetros, sino de autoridad. En ese teatro David aparece frente a Goliat como una escena de condensación, un pastor, una honda, una palabra: vengo a ti en el nombre del Señor, y el coloso cae. Más que una proeza militar, es una liturgia en la fe. Desautoriza la herencia de los caídos. Donde los Nephilim construyeron estatus con altura, Dios derriba con humildad, armada de obediencia. A la par, los productos de la escuela de Azazel siguen filtrándose en armas perfeccionadas, cosmética como máscara de poder, astrología para dominar temores, encantamientos que prometen control. La Biblia no los romantiza, los agrupa bajo una palabra severa: hechicería. La fascinación por conocer y manipular sin rendir cuentas al trono no murió con el diluvio,
han cambiado de vestimenta. En tiempos de Isaías, la corte consulta a agoreros. En tiempos de Jeremías, la gente se guía por signos del cielo. Las sombras no hacen ruido, imitan la luz. En el período intertestamentario, Israel reconoce que el mal no es solo idolatría externa, sino entidades. Por eso no sorprende que, cuando el Hijo del Hombre irrumpe en Galilea, el primer ruido que se escucha en la sinagoga no es un aplauso, sino un grito. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? CFMC 124. Ese antes de tiempo denuncia una memoria. Los espíritus saben de prisiones, cadenas, juicios, saben del Hermón, saben del diluvio, saben que existe un reloj. La escena de Gadara MC5 es un espejo siniestro, un hombre poseído por legión, tumbas, piedras, cadenas rotas. Al encontrarse con Cristo, los espíritus suplican ser enviados a una piara, a donde corren los cerdos, al agua casualidad. Tal vez un símbolo, aquello que el diluvio hizo a los cuerpos. El Mesías comienza a hacerlo a los espíritus que habitaban esos cuerpos, donde antes las aguas purgaron gigantes. Ahora la autoridad del ungido purga a sus sombras. La tradición que lee a Enoc entiende por qué los demonios piden tiempo. Fueron desheredados del cielo y del suelo. Su hábitat preferido es el cuerpo humano. Sin ese alquiler, vagan y sufren. El Nuevo Testamento no silencia el trasfondo. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para juicio. 2 Pedro 4. A los ángeles que no guardaron su dignidad, los ha reservado con cadenas eternas. Jud 6. Y Judas, en su versículo 14-15, trae a escena al propio Enoc, profetizando juicio contra los impíos. La iglesia primitiva reconoce que hay memoria de un pecado angélico concreto y de un encierro que aguarda día fijado. Mini revelación para retención. Observa cómo las biografías y los mapas se entrelazan. El último rey gigante, Og, gobierna en una región pegada al Hermón, donde, según la tradición, se selló el juramento de los caídos. Siglos más tarde, en esa misma franja, el maestro de Nazaret transfigura su rostro en un monte alto. Muchos lo ubican en el Hermón y los discípulos ven gloria. Nujis irónico u providencial que en el terreno asociado al primer gran juramento de rebelión. El Hijo revela el juramento de obediencia que llevará hasta la cruz, donde los caídos dijeron: hágase nuestra voluntad. El Verbo encarnado deja ver el resplandor de hágase tu voluntad. Mas la herencia de los caídos no se limita a gigantes y demonios. Es también una forma de cultura, en la sed de conocimiento, sin santidad, la tecnificación de la violencia, la sexualidad como dominio, la espiritualidad como atajo. Babel no terminó. Si digitalizó hoy las torres, no se miden en codos sino en datos. Se promete trascendencia sin altar, inmortalidad sin arrepentimiento, comunidad sin verdad. Es el viejo catecismo con interfaz nueva en poder sin cruz. Frente a esa herencia, la respuesta bíblica no es aislamiento miedoso, sino discernimiento y autoridad. Discernimiento para identificar la imitación cuando la belleza deja de ser ofrenda y se vuelve arma. Cuando la ciencia deja de ser contemplación y se convierte en hechizo de control. Autoridad para decir, como David, Anchi, Goliachi, no con espada ni con lanza, sino en el nombre. La guerra sigue, pero sus contornos son invisibles en pensamientos que se exponen al fuego de Dios. Hábitos que se rompen, pactos con la oscuridad que se renuncian. Nuis folklore.
es liturgia de libertad. También hay consuelo. El Dios que purgó el mundo para preservar la semilla no dejará que el árbol de la vida permanezca vedado para siempre. El Apocalipsis dibuja la meta en río de agua viva, árbol que sana naciones. Entre tanto, la Iglesia camina como antídoto de Babel en lenguas diversas que en el Espíritu se entienden. Pueblos distintos que, bautizados, se vuelven familia. Donde el juramento del Hermón selló una fraternidad en la caída, el bautismo sella una fraternidad en la obediencia. Aún así, las sombras gustan del rebranding. No regresan con casco y jabalina llegan, como bienestar sin límites, empoderamiento sin límites, conocimiento sin límites. De nuevo los tres viejos fuegos, orgullo, lujuria, poder. De nuevo la promesa seréis como dioses. Y de nuevo la respuesta que aprende de Enoc y de la cruz, no. Promesa de revelación para el final del video retención. En la última parte de esta serie, voy a mostrarte un detalle que no está en tu Biblia canónica, pero que late en tradiciones muy antiguas, que significa realmente el tiempo, que los espíritus temen ese antes de tiempo y cómo se conecta con la liberación final anunciada en Apocalipsis. Si lo comprendes, muchas cosas de nuestro presente dejarán de parecer modernas y se verán por lo que son, reciclajes del mismo proyecto de los caídos. Si este mapa de sombras te ayudó a reconocer ecos antiguos en batallas actuales, permanece atento en la parte 6. Cerraremos el círculo con el desenlace y la llave del tiempo que aterra a los espíritus. Suscríbete, comparte este episodio con quien necesita abrir los ojos y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Tu voz en esta comunidad también rompe Babel.